Saludos a todos y todas. Estamos nuevamente en una edición especial de su programa, nuestro programa Orden del Día, una ventana comunicacional del Parlamento Nacional para todo el pueblo de Aragua. Estaremos conversando con Alexis Zamora y con Daniel Perdomo, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigentes del Estado Bolivariano de Aragua, para analizar, disertar y debatir sobre una entrevista que recientemente Max Blumenthal ha publicado en su canal de YouTube, entrevistando a Jordan Woodrow, un mercenario ex Boina Verde de Estados Unidos que promovió en un momento una incursión militar en Venezuela, y vamos a discutir sobre esta entrevista para que todo el pueblo de Aragua pueda sentirse conforme con toda la intención y pretensión que la verdad hoy pueda exponer en este programa. Bienvenido Alexis, bienvenido Daniel. Bueno, sí, saludos a todos. Muy importante este programa, es importante informarnos, romper el cerco mediático, y bueno, veamos esta entrevista que le hacen a ese ex Boina Verde, es miembro del ejército norteamericano, presidente de un grupo de mercenarios, Woodrow, que acompañó a Guaidó en esa aventura de entrenar mercenarios para hacer una incursión en Venezuela. Ahí es importante que toda nuestra militancia, todos los ciudadanos, impulsar que nos documentemos y conozcamos la realidad a confesión de parte. Ellos tienen de claro y de reconocer y ver esa entrevista, analizarla, cómo señala y cómo las denuncias del presidente Nicolás Maduro han sido ciertas. Ahí hay varios temas que vamos a discutir. Aquí nos acompaña nuestro hermano Alexis Zamora, varios temas que tenemos que desglosar de la entrevista o de lo que ha opinado este mercenario, donde reconoce una de las cosas, que la Amuay fue atacada por disidentes venezolanos, apátridas, traidores y fuerzas de la CIA. ¿Para qué? Para afectar todo el sistema eléctrico en el 2019. Es lo que decía aquel embajador, Golfi, el embajador gringo, que decía: hay que poner al pueblo a pasar roncha, hambre, que se le vaya la electricidad, y poner una situación difícil para que reaccionen y apoyen un golpe de Estado. Sí, indudablemente, Daniel, esta entrevista es una entrevista que devela los planes que no solo en ese periodo histórico del año 2020, en lo que se conoció como la Operación Geón, se trató de colocar en marcha para un golpe de Estado, un ataque directo a nuestro presidente y líder Nicolás Maduro. Aparte también de los planes que la propia CIA se han ido develando, como lo que fue la Operación Freedom 2, donde ellos contextualizan algunos elementos como el control territorial, como la caotización de los servicios, precisamente en ataques muy puntuales a espacios de la estructura de servicio de todo el territorio del pueblo venezolano. Pero esta entrevista hay que analizarla, como bien lo dice José Gregorio, por parte. Una entrevista que inclusive a esta operación en Estados Unidos en un momento la quisieron ridiculizar, hablaban de la operación de la Bahía de los Cerditos, quizá de una manera despectiva, pero fue una operación muy bien planeada por parte de la derecha, la ultraderecha venezolana, mayamera, conjuntamente con la CIA, pero también con gobiernos que en su momento, como el caso del gobierno colombiano de Iván Duque, trataron de participar y financiar esta incursión de mercenarios, que bien lo dice, no buscaba propiamente el derrocamiento, sino crear condiciones en el círculo o en el entorno más cercano al presidente Nicolás Maduro, que lo lograron a una causa. Se develaron cosas como lo que pasó con el traidor Cliver Alcalá, que ellos mismos posteriormente, antes de esa operación, detuvieron, quizás por todo el esfuerzo y por todo el trabajo de inteligencia que venía haciendo el gobierno venezolano, y bueno, y que quedaron al descubierto, y que en palabras más, palabras menos, hoy nos dice cuál es la fortaleza y la moral que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el entorno político alrededor de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, José Gregorio, fíjate, vamos a seguir viendo fragmentos de la entrevista para irlo analizando, pero nos podría tú, José Gregorio, hablar de cómo terminó la operación Gedeón. Ahorita nos hacen unos comentarios tras cámaras, hace un análisis importante de qué pasó en Chao, qué pasó en La Guaira y quiénes estuvieron en esos escenarios. Bueno, yo quisiera, antes de eso, Daniel, conversarlo, porque es importante que nuestra gente sepa
no solo quién era Jorman Goodrow, sino lo que constituye para el gobierno de Estados Unidos, para esa élite que gobierna en los últimos tiempos Estados Unidos, todas estas empresas que simulan una garantía de seguridad, empresas para garantizar seguridad a algunas personalidades, pero no dejan de ser empresas, no dejan de ser corporaciones para la formación, el adiestramiento de mercenarios. Este tipo de empresas constituyen un gran mercado en los Estados Unidos de Norteamérica. Según el informe del año 2011 del Comité del Senado sobre la Seguridad Nacional, entre el año 2005 y 2009, esto revela Alexis y Daniel que esto no es nuevo. Entre el año 2005 y 2009, el gobierno federal gastó 3.100 millones de dólares en contratos para este tipo de políticas. Y vimos la vinculación, aprovecharon parte de la derecha extremista de nuestro país para acercarse, buscar los acercamientos a través de Juan Guaidó, con Lester Toledo, también con el compañero Jorge Betancourt, que fueron los que utilizaron para acercarse. En Venezuela, desde el año 2017, han venido tramándose todas estas cercanías, utilizaron, como lo explicaba el compañero Alexis, a Cliver Alcalá Cordón, un traidor no solo de la revolución, de la Fuerza Armada Nacional, que la Fuerza Armada es la fuerza de garantía de seguridad de nuestro país sin ningún tilde político, sino que traicionó también a toda la nación. Lo utilizaron, lo agarraron para él y empezaron a buscar los acercamientos. Y tuvo esos primeros encuentros, ahí revela en la entrevista que fueron también 2 años de entrenamiento y adiestramiento para procurar la incursión militar, que tuvo una base, bueno, en todas las costas venezolanas, parte de lo que el presidente ha hecho un esfuerzo para resguardar, proteger, preservar nuestras costas venezolanas, bueno, porque para el momento, y hay que hacer referencia a ello, no solo contaban con la derecha patria de Venezuela, sino que contaban con un gobierno de derecha extremista, narcotraficante para el momento, como era el gobierno de Iván Duque. Ah, sí. Así que aquí está, supongo, el matiz de la parte de Iván Duque. Iván Duque era el presidente y estaba alineado con Juan Guaidó, Leopoldo López, la CIA y obviamente la inteligencia colombiana. Cuando todo salió mal, hubo 2 agentes de inteligencia colombianos que entraron en el AOB en Bogotá. Le pidieron a los compañeros de los Green Suiters, los de operaciones psicológicas, los estadounidenses que trabajaban allí, si les ayudara a hacer una opinión personal conmigo. A lo que los Green Suiters respondieron, no hacemos eso contra un ciudadanos estadounidenses. The Green Suitors said no, we don't do that against American citizens. But Pero, ya sabes, una de las otras pequeñas partes, bueno, en realidad no es una parte pequeña, es el juego de trileros con todas las armas y todas esas cosas. Cuando detuvieron al individuo en un control y tenía, creo, el maletero lleno de armas, había 2 hombres en el asiento trasero del coche. Estos 2 hombres nunca fueron identificados ni entrevistados. Básicamente dejaron al conductor del coche y él acabó muriendo en circunstancias misteriosas un año después. Algo interesante que él va desarrollando en esa confesión de parte, boina verde de Jordan Brunner, donde él dice y afirma que nuestro gobierno, que nuestro presidente Nicolás Maduro goza de un respaldo popular, un respaldo fuerte que se mantiene, que está alrededor de él, y que esa operación no buscaba directamente, como ellos bien lo dicen, un cambio de régimen, sino crear condiciones que en este caso quizás en el término de la administración económica o de lo que llaman también guerras por encargo, guerras proxy, en las nuevas formas que tiene todas las guerras sin restricciones, de debilitar y que el proceso seguir interno. Pero dice algo interesantísimo, que él no buscaba un derramamiento de sangre, que era un tema altamente costoso y que era el fracaso y que la operación quizás se viene abajo con la detención que precisamente hace el gobierno norteamericano, o lo hace que estaba Cliver Alcalá en Colombia, y que va a juicio, lo extraditan a partir de asociarlo con operaciones que había tenido con la guerrilla colombiana. Hoy el escenario de amenaza de la administración Trump es un tema altamente peligroso que él mismo está señalando, y lo que pudiera costar, lo que pudiera significar esta amenaza real que él tiene, pero donde hoy no cuenta
con el gobierno colombiano, como contó en aquel momento para el entrenamiento, para el financiamiento, para hacer operaciones a lo largo de la frontera colombo-venezolana, y que hoy tenemos un presidente, como es el caso del presidente Petro, que ha fijado una posición firme en respaldo a el gobierno legítimo de nuestro pueblo bolivariano, de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y ahí hay que también resaltar con lo que devela o reafirma este mercenario, vale la palabra del presidente Maduro cuando hacía la denuncia. Y observamos cómo mecanismos como la ONU falla en la defensa realmente de la soberanía, cuando el presidente hace la denuncia de los campos de entrenamiento, que estaba activo el alcalde a la cabeza de ellos, que hay campos de entrenamiento en Colombia descaradamente apoyado por el narcotráfico en la Guajira colombiana de la mano de Uribe. Y ahí es donde ahorita lo que tú dices es importante. Recordemos también que en esta entrevista él dice algo importante que ya todos los venezolanos lo saben, porque sin temor a equivocarme, Juan Guaidó es una de las personas más despreciadas de Venezuela por los venezolanos de cualquier color, donde él decía, bueno, que el gobierno para él, desde su punto de vista de este mercenario, decía que el gobierno de Maduro era fuerte, pero que la oposición no tenía comparación, y que si los venezolanos hacían algo, parafraseando, creían que en una situación difícil con Maduro, que esta oposición era la locura, y que él tuvo que lidiar con Guaidó, que es una persona de no fiar. Y ahí está el ejemplo de Cliver Alcalá, que no lo extraditaron. Él se fue a Estados Unidos, creyendo que ya era un fiel aliado de los Estados Unidos, por el ofrecimiento del presidente interino Juan Guaidó, que imagínate, fue ovacionado en el Congreso gringo, fue hasta allá, y allá quedó preso 25 años de prisión al general Cliver Alcalá. Así terminan todos los traidores. Y como decía el Che Guevara, ni tantito así con el imperialismo. Nosotros estamos claros, no le creemos nada al imperialismo. Hay aquellos que negocian y se arrodillan. Y ahí ve, ahí como la frase que dice, el diablo paga con traición a quien le sirve con lealtad. Cliver Alcalá se fue un arrastrado de los gringos. Y ahí lo decía en la entrevista, decía, nunca vi nada que el tipo no estaba arrestado con la operación en contra del pueblo venezolano. Y mira, se fue a Estados Unidos y cómo quedó Cliver Alcalá 25 años preso. Entonces, ahí esa entrevista es importante, esto es lo que estamos observando. ¿Por qué? Porque se afirman hechos que ya eran denunciados por el gobierno venezolano y que él mismo afirma. Entonces, ahí está la mentira y lo peor, que donde nosotros decimos cuidarnos del enemigo interno, del fascismo, como él reconoce que había un poco de dirigentes de la oposición, comprometió totalmente y fueron los que accionaron en el tema de los comanditos y generaron toda la violencia en el pasado año del 29 de julio. Mira, nosotros esta entrevista es importante que incluso podamos analizarla por fases. Ellos en la entrevista hablan de las distintas fases de la operación. Esa operación tiene un capítulo que culminó con Jordan Woodrow, pero la pretensión de Estados Unidos no cesa. Hoy más que nunca la vemos agudizada. Quisiéramos, muchachos, que conversáramos sobre la primera fase. Ellos hablan allí de la fase del acercamiento, ellos hablan de la fase luego de la incursión militar. ¿Cuál era verdaderamente el objetivo, Alex? Sí, indudablemente que la primera parte él va a un plano muy puntual o central, que era debilitar, cómo lograr acceso, un acercamiento, colocación al entorno del presidente Nicolás Maduro, de nuestro capitán Diosdado Cabello, para ir creando condiciones que pudieran terminar, digamos, en un posible golpe de Estado o asesinato al presidente. Igual él ahí dice que no estaba la condición, no era un cambio, que no era directamente que con esos mercenarios, que él los cita como una seguridad de los 60 norteamericanos, de toda la preparación que habían tenido, sino que era parte de la seguridad propia en su momento que ellos tenían para una posible extracción, un golpe de mano, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ellos hablaban allí de la negación plausible. Ese acercamiento no solo estaba Lester Toledo, Betancur, no solo estaba Cliver Alcalá, no solo estaba Guaidó, también estaba quien asume dirigir la política de seguridad del extremismo venezolano, que es Iván Simonovic. Ellos han buscado allí pues ese acercamiento, han querido mostrar la posibilidad de un debilitamiento de nuestra Fuerza Armada. Creo que es oportuno, es menester
es racional felicitar, agradecer la firmeza que ha tenido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque producto de esa firmeza, hoy son pocas las probabilidades que ven este grupo de mercenarios sobre una incursión militar y, por supuesto, sobre una posible extracción del presidente Nicolás Maduro. Aquí no hablamos sobre el cuidado únicamente de nuestro presidente, resguardo, protección, el apoyo total, absoluto del presidente, sino hablamos de la defensa de nuestra soberanía, la defensa y la seguridad nacional. Esa siguiente fase, bueno, tuvo un año 2018, 2019 y tiene un episodio 2020. En ese año 2020, bueno, nosotros vimos también cómo con gallardía, una vez evidenciada la presencia de este grupo de mercenarios en Venezuela, bueno, tuvo un hecho en Macuto. Una vez que llegaron ya se estaba esperando con los organismos de seguridad ciudadana y con la Fuerza Armada Nacional, pero también tuvo un hecho que es importante resaltar diariamente en nuestro estado de Aragua, que contó con la valentía, la gallardía de nuestro pueblo de Choao. Hablamos de esa operación Gedeón y la capacidad victoriosa del pueblo de Choao, que nosotros tenemos que expresarlo, Dani. Bueno, así es, y lo decía Trudeau, la fuerza del pueblo venezolano, que el pueblo está organizado y que está armado para la defensa de su país. Nosotros veíamos cómo tuvieron que alejarse porque está nuestra fuerza armada y se fueron a Choao, porque como lo dice Alexis, su objetivo era entrar por algún lugar y posicionarse en Venezuela para desarrollar un golpe, un asesinato a nuestro presidente, y nosotros vimos cómo ahí el pueblo glorioso de Choao, nuestra milicia, nuestro pueblo organizado, detuvo a esos mercenarios. Ellos pensaban que aquí lo iban a recibir con los brazos abiertos, que el pueblo de Choao lo iba a recibir, aquí llegaron, no, aquí llegaron, aquí lo detuvimos, y ahí se expresó nuevamente lo que es nuestra gran doctrina, lo que es nuestra gran fuerza, la unión cívico-militar, y nosotros observamos como en la entrevista él decía, hacía esa referencia, bueno, Maduro tiene un apoyo popular y el pueblo venezolano está organizado para la defensa de una acción. Y ahí en esta acción nosotros veíamos que le decía, estamos por quebrar, teníamos militares. Recordemos que en el 2019... Un grupo alrededor de Cleaver. En esos días hubo la acción en abril, recordemos cuando Guaidó, el traidor del director de la DICIC, correcto, del SEBIN, en esa fecha, Christopher Figuera. Entonces ahí nuestro cuerpo, y mira, ahí qué recuerdo yo, muchachos, de todos los que nos escuchan y nos ven, ese análisis de la carta que escribía Pablo Morillo, el gran mariscal que derrotó la fuerza de Napoleón en España, la invasión de España, que él le escribía al rey. Bueno, quisiera yo tener el ejército venezolano por eso conquistaríamos el mundo. Los ladinos, decía otras palabras despectivas sobre los venezolanos, le decía, el problema son los venezolanos. Los neogranadinos nunca se hubiesen atrevido, ni los ecuatorianos, de tomar estas acciones de liberarse, si no fuese por los venezolanos. Entonces, en ese histórico, en esos genes que nosotros tenemos, bueno, ellos creían que tenían algo, porque tenían a Christopher y todo esto, creían que era una traición, y el gobierno venezolano, que sí funciona la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, develaron ese otro golpe y no pudieron, siempre creyendo que iba a haber unos traidores. Entonces, ellos buscan cuál es la presentación. Recordemos también que hubo un atentado contra el presidente. ¿Y dónde se planificó ese atentado? No está alejado de esta realidad. En Colombia. En Colombia, ahí mismo Requense reconoció, recordemos cuando Requense reconoció que él trasladó unos drones que le entregó Julio Borges, que lo mandó a Julio Borges a secar. Entonces, vemos esa realidad y donde vemos que el objetivo es penetrar nuestras Fuerzas Armadas. No lo han logrado, no lo lograrán, y mucho menos ahora con esta fortaleza que nosotros tenemos. El comandante Chávez no habló en el mar. El comandante Chávez creó una doctrina popular, soberana, y eso está, mire, estamos así. Por eso nosotros siempre venceremos, y nosotros no van a poder con nosotros, y hay que subir la moral de nuestra gente, sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Esta entrevista demuestra realmente la cara del fascismo, venezolano, y que representa hoy. Y no es casualidad que a la fascista mayor le entregaron ese premio Nobel de la Paz, y sale esta entrevista donde se devela todo el plan, y que continúa ese plan y continúan trabajando para sabotear los servicios públicos, continuaban trabajando para sabotear la economía, continuaban trabajando para sabotear la canonización de nuestro santo de los humildes, que es José Gregorio Hernández. Pero la unión, fusión cívico, popular, militar, policial es nuestra gran fuerza para detener todas estas acciones que se vienen ejecutando en nuestro país. Y fíjate, Daniel, un poco lo que
comenta José Gregorio, cómo ver esta entrevista, cómo analizarla, porque a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿por qué están haciendo una contextualización del año 2020? Es que aquí él está revelando cómo fue todo ese proceso, cómo es parte de los métodos guerreristas que utiliza la administración Trump, y cómo el mismo Trump hoy llama a la CIA, y la CIA tiene un papel aquí que no es nuevo, que quizás entonces la podemos ver en esa tercera parte, donde le pregunta el propio Mark Blumenthal, que en la entrevista, de la situación actual en Venezuela, la amenaza actual de la administración Trump, y él se pregunta como sorprendido, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el interés? ¿Sobre qué condiciones hoy nos acusan sobre un supuesto estado forajido? Y sobre estas cosas que ellos han como categorizado como el cartel de los soles, una categoría que él mismo, no lo estoy diciendo yo, no lo estamos inventando, no somos los chavistas, un vocero, Bobina Verde, donde dice que era una categoría de los años 90, que en su momento lo utilizó la CIA en alguna relación de que pasaban en el pasado, de que llevaban cargamentos y lo iniciaban, en donde hoy el gobierno venezolano, entonces, a lo largo del tiempo, nuestro comandante Chávez, en la actualidad, no entra en ninguno, digamos, de las estadísticas de lo que es un país, digamos, productor de cocaína, de marihuana y otras cosas, como lo vemos en otros países, inclusive en la frontera ahí cercana, en la situación de México, porque México, que es un tema abierto que se conoce, que la pasan de frontera, no hay esa situación de los carteles que existen precisamente en México. Y él lo dice, es una excusa, solamente lo que están utilizando. Y él mismo hace un análisis de cuál es la situación actual frente a esta amenaza, pero lo repito, donde no cuenta con aquel Estado colombiano que precisamente buscaba con sus intereses el derrocamiento. Él en la entrevista también desarrolla algunos elementos más allá de lo que nosotros podemos ver de una intención de guerra o de una amenaza, que son los que llaman los gobiernos globales. ¿Quién tiene el interés sobre los elementos económicos, sobre las situaciones que se plantean de los falsos positivos sobre Venezuela? Y cómo eso sería un alto costo, como tú lo dices, la unidad popular, militar, policial, hoy es una de nuestras mayores fortalezas, que no solamente lo desmontó en ese momento, sino sigue firme en la defensa de la revolución bolivariana. No, y lo que tú ves, la oposición, la derecha, la ultraderecha, quiere siempre que le hagan los mandados. En el 2019 no se atrevieron a cruzar la frontera, ahí se quedaron en el concierto, unos se quedaron en el burdel Penélope, ahí de Superlandro, y no tuvieron el valor, y ahí fue donde, ahí está, que le decía Trump a Bulton, a Pablo Morza Bulton, le decía, no vale, ya quédate quieto, que esos tipos no se puede, que hizo Guaidó, la orden que tenía Guaidó de su jefe del imperio era cruzar la frontera y llegar a Venezuela. ¿Qué hizo? Se puede girar por todo el país. Entonces hay también una realidad fuerte que el gobierno conoce, que si entra, como lo dice Bobina Verde, que hay que resaltar que estuvo en la guerra de Afganistán, lo dice allí, y dice que estuvo en la alianza con una fuerza que fue contra los talibanes, que era la Alianza del Norte, y desde allí ellos enfrentaron, hicieron acciones de guerra. ¿Y cómo le pagaron? Con contratos de reconstrucción de Afganistán, que era la forma que él esperaba que le pagaran por lo que iba a hacer en Venezuela. Bueno, y ahí conversaba, en la entrevista también se hace mención a la participación de Goodrow, no solo en Afganistán, sino en Irak, y producto de la efectividad, el éxito que tuvieron en esas dos naciones, lo contratan para Venezuela. Y el objetivo, claro, bueno, era una insurrección militar, que nosotros tenemos, Alex y Daniel, también que contextualizar en estos tiempos que estamos viendo. El cartel de los soles hoy lo trae nuevamente. Se cae a inicio del año 2025 la narrativa de la vinculación del gobierno venezolano con la organización criminal Tren de Aragua. Nosotros vimos cómo enviaron al SECOP, una cárcel creada por Nayib Bukele, el mismo que tiene bajo su protección a ese mercenario llamado Lester Toledo, que fue uno de los que inició estas negociaciones. Es importante también hablar de la negociación. Mire, aquí está un contrato firmado, nosotros lo expusimos en la Asamblea Nacional, porque llegan a un nivel de
de necesidades de ellos, donde firman hasta contratos, por supuesto, para derrocar a un gobierno, y firmaban este contrato, donde lo firma Guaidó o JJ Rendón. Ahí estaba Lester Toledo, firmaron ese contrato. Bueno, y hoy tienen a Lester Toledo allí bajo el sobaco de Nayib Bukele. Volviendo al tema, bueno, vimos cómo iniciaba el año, se llevaron a 252 venezolanos para allá, no se le demostró ningún delito a cada uno de ellos. El presidente Nicolás Maduro hizo el esfuerzo necesario, independientemente de su posición política, partidista, los trajo a Venezuela sanos y salvos. Se cae esa narrativa del Tren de Aragua y nuevamente imponen una narrativa que ya, como Jordan Goudreau lo manifestaba, está un poco en decadencia, viene del año 90. Esa narrativa, el cartel de los soles, era una identidad que usaban, no la manifestaron, pero lo usaban en uno de sus parches. Era un tránsito de la ruta de la droga hacia Estados Unidos. Ahora nos imponen esto para justificar la presencia de tropas bélicas de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Pero también es importante que nosotros hablemos sobre ese cartel de los soles. Nosotros hemos hecho un esfuerzo necesario, incluso en este programa lo hemos expresado, lo hemos manifestado, sobre el combate que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano de Venezuela, hacia el narcotráfico dentro de nuestras instancias, nuestro territorio. Pero también vemos cómo esas 6 embarcaciones que sin ningún tipo de mediación han sido bombardeadas, donde se ha capturado algún sobreviviente. No hay un venezolano, no hay una venezolana, hay ecuatorianos que recientemente acaban de soltar a uno en Ecuador, convicto, confeso, que sí lleva droga. No lo dice las comunicaciones de Venezuela, lo dice la agencia de comunicación de Estados Unidos, lo dice el gobierno oficial de Estados Unidos. También dentro de eso hay trinitarios, hay colombianos, y que no hemos visto nada de venezolanos y venezolanas allí. Es importante que nosotros conversemos esto, Lexi y Daniel, bueno, para que veamos cómo esta narrativa que se le impone a Venezuela hoy cobra una gran importancia y relevancia en los otros países de la región. No es una amenaza únicamente a Venezuela, es una amenaza hoy que se extiende a Colombia, se extiende a otros países de la región. Yo creo que tenemos que entender que es una amenaza real, cualquier cosa. Sí, Daniel citaba un tema sobre Monillo cuando decía maldito venezolano. De hecho, todo el proceso de colonización a lo largo de nuestra América, quien solamente en ese momento lo declararon como una capitanía y no como un reinato de España, fue a Venezuela. Venezuela sigue siendo hoy en el tiempo, históricamente, demostrando ese temple de una corriente histórico-social bolivariana, zamorana, que en el tiempo se ha mantenido chavista, pero que ha sido de lucha y de resistencia, y esa fortaleza hoy está en la integración, repetimos, hay que señalarlo, popular, militar, policial, y con un acompañamiento de un pueblo que en una contradicción imperio-nación quiere la paz. Nosotros nos hemos mantenido, y estos planes que hoy se develan, que una convención de partes que hace Goina Verde, hay que escucharlo con detenimiento, porque no lo estamos diciendo nosotros, claro. Lo está diciendo alguien que ha sido actor y ha sido parte de todas estas amenazas contra la soberanía nacional, contra nuestra nación, contra la autodeterminación como pueblo, y que hoy, bueno, lo está diciendo, hay que escucharlo. Es decir, aquel que no está con nosotros, que no nos acompaña quizás en las ideas, escúchalo. No lo están diciendo los chavistas, no lo están diciendo los bolivarianos, no, es decir, lo están diciendo quienes han sido parte, que han sido contratados, que son parte de estos mercenarios, de estas contratas, para tratar de derrocar a un gobierno legítimo que se mantiene y se mantendrá. Es decir, nosotros nos mantendremos firmes contra la administración Trump, contra la CIA, contra lo que venga, porque aquí hay, digamos, ¿verdad? Aquí bolivariano, ¿vale? Aquí hay esa corriente que vamos a seguir defendiendo esto, y que debemos analizar. Nombrados a un hombre allí que es parte de toda esa guerra de operaciones psicológicas, en el caso de la empresa Rendón. Es decir, una empresa que se ha dedicado, y fue parte, él también lo dice, a generar, digamos, condiciones de una zozobra en materia, digamos, psicológica, en generar los falsos positivos. Está encargada, es decir, una empresa que se dedica
única y exclusivamente a eso. And you mentioned Leopoldo López as well. Y también mencionaste a Leopoldo López. Es una especie de padrino del ala golpista de la oposición venezolana, la parte que quiere organizar un golpe militar. De hecho, ya había estado implicado en un golpe antes. Cuenta con un fuerte respaldo del gobierno de España y del gobierno de Estados Unidos. ¿Y dijiste que también tenía algún conocimiento de este plan? Some knowledge of this plan as well? Oh, absolutely. So his man. Absolutamente. Así que su hombre es George Betancourt. Su otro hombre es Lester Toledo. Y estos tipos estaban relacionados con, ya sabes, la inteligencia estadounidense y la inteligencia colombiana. Además, estaban vinculados con el grupo Rendon, que no debe confundirse con J.J. Rendon, pero creo que así lo llaman. I think they call it. Sí, John Rendon, ¿verdad? Yeah, TRG, the Rendon Group. Sí, TRG, el grupo Rendon. Y estos tipos llevaban haciendo o ayudando a facilitar ataques a la infraestructura en Venezuela desde hacía, no sé, una década más o menos. Y obviamente, como sabes, todos estos son proyectos TSSI que la CIA supervisa a través de estas empresas privadas. Cada vez que ves que se apagan las luces en Venezuela, hubo, creo, un gran reactor nuclear que era, era Fue una presa hidroeléctrica que falló, creo que en 2019, y provocó cortes de energía en todo Caracas. Pero hubo algo más, Max. There was something else, Max. There was a big attack and it killed a lot of Venezuelans. Hubo un gran ataque y mató a muchos venezolanos. De todos modos, sí no sé si fue en Maracaibo, puede que me equivoque, pero fue una refinería la que fue atacada. Sí, eso es correcto. Decenas de, no sé el número de venezolanos que murieron, pero este ataque fue llevado a cabo por la inteligencia estadounidense en colaboración con saboteadores de la oposición venezolana. En tratar de a través de estos aparaticos generar toda una disociación y toda una guerra de orden cognitivo, es decir, todo un plan que hoy se mantiene y que nosotros seguimos combatiendo. Fíjate, José López, ya culminando, con la entrevista que estamos analizando, se le dan varias cosas. Una es la seriedad del gobierno bolivariano en su denuncia. En su denuncia ahí se confirma que era verdad todo que el gobierno, la Cancillería venezolana denunciaba a lo largo y ancho del mundo los campamentos, las acciones del gobierno colombiano, narcotraficante de esta gente de Uribe Vélez y su compañía, cómo sabotearon a Moai para el tema eléctrico. Entonces, observamos que es verdad lo que planteaba el gobierno. Segundo, observamos la miseria y el fascismo y lo demente psicópata que tenemos por oposición. Pues ya sabemos que lo arrastrado en de patria lo teníamos ahí, pero lo que es enfermo. Entonces, nosotros vemos como que se garantiza, no les importa bombardear Moai para tener luz para tumbar al gobierno. Ok, por eso es que tú ves a María Corina Machado cuando le pregunta, ¿y qué opina usted de la cárcel que hizo Bukele? Me parece fenomenal. Y que manda dentro, me parece fenomenal. Y allá la cárcel con los lagartos, muy bien. Todo bien, porque ellos ya no son venezolanos, hermano. Ellos tienen la nacionalidad venezolana. Pero hace generaciones, desde sus abuelos, y entregaron su patriotismo y que son una persona racista, clasista, y vemos venezolanos que todavía apoyan eso. Que se encuentra, ¿quién saboteó a Moai? La oposición venezolana. ¿Quién hace estos tipos de todas estas acciones? La oposición venezolana. Son varias cosas. Lo otro que también se determina allí es la fuerza del pueblo venezolano, las organizaciones de nuestras Fuerzas Armadas y que el análisis que hacen. Ellos pudieran impulsar una invasión, pero no saben qué va a ocurrir el después del día. ¿Qué va a pasar? Usted venía por petróleo, aquí no va a conseguir petróleo. Usted venía por... No van a poder controlar el país. Es una de las grandes análisis que ellos hacen, porque por María Corina, Guaidó y todos esos arrastrados, a ellos les importa un pepino acabar el país. A los gringos también les importa un pepino acabar el país, pero lo que sí les preocupa es cómo controlan los recursos naturales. Y un gobierno de la derecha aquí no garantiza ningún tipo de estabilidad, y lo que él dice, este señor, un gobierno de derecha, no garantiza ningún tipo de estabilidad. El único gobierno que garantiza estabilidad en este país es el gobierno bolivariano. Todos sabemos las razones y ahí está demostrado. A esta altura vemos, yo decía, el ataque de Trump, el desespero de Trump por lo que le está pasando.
allá en Estados Unidos, la realidad que hay, por eso Entrampado. sale Entrampado. como loco al tema del Caribe, entrampado. Pero como vemos, Venezuela, levantamientos populares en Ecuador, paro cívico, situaciones en Ecuador, Perú, manifestaciones. Observamos la elección de Bolivia, por ahí estaba revisando las redes, andan llorando la derecha de Bolivia. Él no ganó Evo ni la izquierda. Pero hoy no celebran. María Corina mandó unas felicitaciones hipócritas, porque ustedes hoy están tristes. Primero, no les salió la jugada que querían implementar, el de solo incentivar a la gente al fascismo en la canonización de nuestro querido Santo José Gregorio Hernández, y hoy no pueden estar celebrando. Se les quedó fría la champaña, José Gregorio, a los señores de la derecha. Tuto Quiroga, mi señor, usted no va a ser presidente ni ahorita ni nunca. Ningún ultraderechista. Allá ganó, sí, señor Paz, del centro, se llama el centro. Terminó ganando la segunda vuelta con los votos del pueblo, del Alto de La Paz, del Alto de Bolivia, de Cochabamba, de esa votación. Entonces hay una realidad importante que se está viendo en Bolivia, y hoy la derecha no le está yendo muy bien. No pueden celebrar el triunfo, te dan la champaña, andaban vueltos locos. Por ahí salió Ledesma, viene Tuto Quiroga, nuestro amigo, y ayer hablaba Jaime Bailey, te felicito Tuto, próximo. Se siguen quedando Raspados, quedaron ahí, salieron a felicitar. Eso como con el tema de Trump, ellos andan. ¿El enemigo quién es? El imperialismo, la CIA, ese imperialismo que tenemos allí. Estos son los arrastraditos. Si la pelea fuera puro contra estos señores, iba a ser derrotado totalmente, pero es con el imperialismo. Pero veíamos el desplante, el desprecio que le hacía Donald Trump también a estos señores. Entonces la cosa no es así como la plantean, y nosotros seguimos avanzando. Y este tipo de entrevistas, este tipo también, que hay periodistas que no lo controlan todo ello, que también hay que decirlo, no controlan todo el tema de comunicación. Él decía Lenin, con sus mismas armas lo derrotaremos, al capitalismo, al imperialismo lo derrotaremos con sus mismas armas. Esta entrevista, que hay muchos comunicadores norteamericanos que se fueron al Independiente, que están informando y están llevando la información completa. Esto no sale en CNN, esto no sale en las grandes cadenas, pero sí sale por esos canales, y es por eso importante este tipo de programas que estén impulsando para ir informando a nuestra gente y haciendo un análisis profundo de la realidad de la que estamos viendo, porque una sola diccionalidad. Ya celebramos el triunfo de Perú y salen los de Bolivia, salen ellos celebrando. No, hermano, eso no es así, eso tiene un trasfondo. Y todo lo que ocurre en el mundo tiene un trasfondo. Lo que está haciendo Trump en el Caribe, la situación con Israel, hay una situación que el mundo se está moviendo, y lo que sí podemos decir que ya el mundo no es unipolar, que es multipolar. Ya los Estados Unidos tienen la hegemonía y el control del mundo, sino, y aquí en Venezuela estamos haciendo y seguiremos marcando la pauta. No queremos guerra, pero tampoco nos vamos a dejar, y nos vamos a defender. Alexis, un mensaje para toda nuestra dirigencia política y para el pueblo de Aragua en general. Después de todo este análisis que devela y revela la intención del gobierno de Estados Unidos ante todos estos escenarios, 2017 en adelante, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos darle a nuestro pueblo de Aragua para que tenga serenidad, pero por encima de todas las cosas, para que sepa la verdad y en función de la verdad marque una posición ante todos los hechos que hoy estamos viviendo? De repente que estamos organizados, hemos demostrado la fuerza y estamos siendo atacados, es una amenaza y real que está allí presente, y donde el primer teatro de operaciones está aquí, en la mente, es cognitivo. Por eso este tipo de entrevistas, de análisis que estamos haciendo deben ser difundidas, debemos analizar este tipo de situaciones, porque lo primero que nosotros tenemos que mantener es la soberanía cognitiva. No nos podemos confundir ante este tipo de situaciones, y deben ser precisamente el debate, el temple que tenemos como venezolanos ante estas amenazas, que sean, digamos, el primer escudo que vaya al frente. Y eso es parte de este programa, José Gregorio, te felicito, porque es lo que debe hacerse. Tenemos que estar allí acompañando, informando y manteniendo, digamos, vuelvo y repito, ese temple que tenemos como bolivarianos y como venezolanos que quieren y defienden su patria. Daniel, mensaje al pueblo de Aragua. Bueno, un mensaje a todo el pueblo de Aragua. Vamos todos a escuchar, a analizar, a investigar. No es una fuente del chavismo, no es una fuente interesada, observamos, es una fuente directa, pues, de Norteamérica, y le hacemos un llamado a nuestra gente, a todos los ciudadanos, a que veamos la realidad.
que una democracia no se maneja con extremismo, se maneja en el marco. Ellos tuvieron la oportunidad en la constituyente, no lo asumieron. Yo cuando vi que la oposición no fue a la constituyente, donde tenían el poder y la capacidad de cambiar la constitución, yo dije, no, esta gente se va por la lucha violenta ya totalmente. Entonces el llamado de esta gente que queremos pasar una Navidad en paz, que queremos seguir trabajando en el marco de la recuperación de la economía, trabajando para todos y todos. Vemos Aragua cómo avanza, vemos cómo la gobernación del estado de Aragua ha venido avanzando en muchos beneficios para nuestra gente, cómo se viene recuperando nuestras alcaldías, todo el mundo trabajando en beneficio de Venezuela. Eso es lo que queremos y que no caigamos en esa confrontación. Yo un gran ejemplo, yo me siento muy contento, fue el día de ayer, este fin de semana, hicimos vigilia, compartimos todos en conjunto y no hubo un hecho de ningún tipo, no hubo ningún hecho fascista, ninguna confrontación de ningún lado. Esa es la Venezuela que nosotros queremos, esa es la Venezuela del encuentro y creo que ayer fue un gran ejemplo. Alexis, ayer fue un gran ejemplo para el país y ahí es donde nos tenemos que enmarcar, en la reconciliación y el encuentro para seguir trabajando y aislar al fascismo, no aislar al opositor, no aislar al que democráticamente adversa una propuesta política, sino aislar a aquel que el fascismo que lo que hace vivir. Y con esto cierro. En la entrevista Güero decía que como que a él le parecía que esos opositores al final no querían tumbar ni cambiar al gobierno, porque para ellos era un gran negocio ser de oposición por los miles y millones que le entregan la USAID y por todos nosotros los que sabemos el negocio de ser de ese tipo de oposición. Entonces observamos que su objetivo no es el país, su objetivo es acumular capital y por eso vemos que Mandela tuvo 40 años preso, estuvo luchando por su país y nosotros vemos a un Guaidó que se la quieren tirar de un gran líder jugando pádel y vacilando en Estados Unidos. En esos contextos es que la gente tiene que revisar. Bueno, ante todo este escenario, después de la entrevista que vimos de Max hacia Jordan Goudreau y por supuesto la entrevista que estamos sosteniendo hoy en este programa con Alexis Zamora y Daniel Perdomo, nosotros no nos queda más que hacerle un llamado a todo el pueblo de Venezuela, en especial al pueblo del estado Aragua, a no dejarse manipular. La mejor herramienta o la mejor arma que tenemos nosotros es nuestra conciencia y la capacidad de discernir cada una de estas informaciones, cada una de estas acciones. Que el pueblo de Aragua tenga la posibilidad de dialogar, de discutir, de debatir ante cualquier circunstancia. Tenemos una gran herramienta diseñada para estos últimos momentos que hemos estado viviendo, que es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. La soberanía y la paz es un bien preciado que tiene el pueblo de Venezuela que no podemos bajo ninguna circunstancia delegar en terceros y mucho menos en gobiernos extranjeros. El llamado nuestro es a conversar, busquemos siempre la opción del diálogo, del encuentro, de la paz y para ello, ante cualquier circunstancia similar de conflicto y de guerra cognitiva que también forma parte del conflicto, busquemos la posibilidad de buscar, de tener fuentes reales, veraces y por supuesto la posibilidad de encontrarnos para no solo definir sino también de decidir nuestro destino a través del diálogo. Nosotros cerramos esta edición especial de nuestro programa, su programa Orden del Día y la invitación es vernos para el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Nos quedamos contentos por llevar la verdad a todos los hogares del pueblo de Aragua. Feliz noche.